Aminoácidos son muy importantes a partir de determinada edad, en general siempre, porque hay algunos aminoácidos que nuestro cuerpo no genera, pero bueno, cuando nos empezamos a preocupar un poquito más por el tema de la salud es en la mediana edad. Entonces, uno de esos aminoácidos importantes es la arginina, que es un aminoácido que es poco producido por el organismo, por eso se llama semi-esencial. Entonces tenemos que aportarlo en forma externa. Y a nivel cutáneo nos va a servir para la cicatrización, porque facilita la síntesis de colágeno, para la pigmentación, para la circulación sanguínea, para la lipólisis, porque libera óxido nítrico. Y no sé si recuerdan del óxido nítrico, famoso Viagra, bueno, se lo considera entonces un estimulante sexual, en este caso dice femenino, pero digamos ambidiestro. Considerado por algunos autores como antioxidante y también fundamentalmente para la piel como dermoenergizante. Para combatir entonces todos los signos del envejecimiento, que sería un poco complicado, necesitaríamos complementar con calcio, con silicio, con magnesio, con otros nutrientes, proteger el ADN evitando los daños genéticos, estabilizar el largo de los telómeros, que lo hablamos antes, proteger y reparar las fibras sometidas a glicación, aumentar la grasa perdida, especialmente en las zonas faciales, revitalizar nuestras células madres, tanto del epidermis como de nuestra dermis, atenuar las arrugas de expresión y las gravitacionales, proteger a las células cutáneas frente a las radiaciones ultravioletas y actuar sobre las especies radicales libres de todos los que conocemos. Esto sería bastante parecido a estar hablando de una terapia cosmética ortomolecular, porque lo que busca justamente un tratamiento ortomolecular es volver al equilibrio que tenía el cuerpo anteriormente, lo que se llama la homeostasis. Y si lo miramos desde el lado de la visión cosmiátrica, cosmética, podríamos decir que estaríamos haciendo una terapia ortomolecular cosméticamente si ayudamos a detoxificar, actuando sobre las especies radicales libres, proteger las células del daño ambiental y revitalizar los sistemas cutáneos aportando nutrientes. Entonces, ¿por qué no, con todo esto que estamos aprendiendo y usando, generar un tratamiento cosmético ortomolecular? Una formulación antienvejecimiento ideal debería tener el máximo posible de activos con mecanismos diferentes en un solo producto para lograr cubrir gran parte del espectro causante del envejecimiento cutáneo. Eso es bastante difícil, especialmente para el que tiene que hacer el producto, para el formulador, porque todos los activos son diferentes entre sí. Hay que ver que se puedan combinar entre ellos, pero digamos que estos productos, llamémoslos holísticos, porque se ocupan de tantos signos, van a ser la respuesta para el tratamiento efectivo del envejecimiento cutáneo. Por ejemplo, una crema intensiva de alta exigencia puede proteger y mantener la estructura del ADN, restablecer el calcio epidérmico para evitar que la dermoporosis, en el calcio en los huesos decimos que si falta es osteoporosis y en la piel sería dermoporosis. Proteger a las células, tener una triple defensa antioxidante, potenciar la elasticidad, la firmeza, atenuar las arrugas, estimular la densidad, el tono, la humectación, disminuir la eritrosis y el tamaño de los poros. Y también podemos hacerlo en forma de un suero. Por ejemplo, hay gente que le gusta, o por cuestiones cosméticas de su piel, necesita más una crema un poco más densa, más viscosa, especialmente las personas de la tercera edad, pero aquellas que tienen una piel un poco más oleosa prefieren los serum. Entonces podemos hacer un serum que también
tenga muchos efectos interesantes como tensor, reposicionador del contorno, potenciar la elasticidad, actuar sobre las arrugas, ser humectante. Y también la máscara que antes habló la doctora, que acá podríamos decir que la podemos llamar como una máscara ortomolecular, por esto que hablamos antes de poner diferentes activos para volver a revitalizar, a proteger y a barrer de alguna manera los radicales libres. ¿Se acuerdan que hablamos del dimetilmetoxicromanol para los radicales del oxígeno y nitrógeno? Calcio hidroximetionina, trepenona para los telómeros, dipalmitoilhidroxiprolina para generar más colágeno, el capturador de carbonilo, péptidos de efecto botulínico y filtro solar en una base apropiada, ¿sí? Como para una máscara crema de un tratamiento ortomolecular. Y un protocolo podría ser una limpieza facial con un gel jabonoso, con ácido cítrico, como para ir removiendo un poquito las células muertas del epidermis, una loción tonificante, microdermoabrasión o un scrub si no hay aparatología, el peeling que hablamos antes de ácido retinoico y ácido mandélico, la máscara crema ortomolecular que se deja un rato y después se masajea hasta que se penetra bien y se finaliza, por ejemplo, con el serum. Una idea de protocolo. Y también sabemos que el envejecimiento se produce por situaciones de tristeza, de ansiedad, de estrés, de angustias, y bueno, es inevitable, son sustancias químicas que se liberan cuando nos sucede alguna situación traumática. Entonces hablamos de los neurocosméticos y tenemos dos tipos de neurocosméticos. Aquellos neurocosméticos que son como neurosensoriales, como podemos decir que se hace un tratamiento con aromaterapia, con luz, con distintos tipos de música, donde la cuestión es despertar los sentidos y también cuidarlos, porque son nuestro contacto con el mundo. Y por otra parte están los neurocosméticos que nos protegen. ¿Qué protegen? Nuestra red neuronal, nuestras neuronas, que no están solamente en el cerebro, están en todo nuestro organismo, inclusive en la piel. La red nerviosa cutánea, con el tiempo, como todo se va deteriorando, y entonces, ¿qué sucede? Que no tenemos la misma sensibilidad que teníamos cuando éramos jóvenes. Por eso a las personas mayores muchas veces les vemos las manos o los brazos quemados, porque cuando tocan algo caliente, hasta que le llega la orden al cerebro de que están tocando algo caliente, como su red nerviosa cutánea está deteriorada, le llega tarde la orden. Cuando sacan la mano ya se quemaron. Entonces tenemos que proteger esa red nerviosa cutánea. Y por otra parte, las arrugas de expresión también estarían moduladas por neurocosméticos, ¿sí? Porque también estamos hablando de un sistema neuronal que, como dijo la doctora Rolandelli, estuvo explicando lo de la acetilcolina, que sale de la neurona para encontrarse en el músculo, habló de la argireline, del AO3 o acetiloctapeptide 3, no lo vamos a repetir. Corregimos estas arrugas como si la excesiva contracción que se produce por la acetilcolina es lo que produce la arruga, lo que tenemos que tratar es de atenuar esa contracción para que se atenúe también la arruga. Y eso lo logramos, como les comentaba la doctora, con péptidos. Están los péptidos que actúan a través del complejo SNARE. El complejo SNARE vendría a ser como un gancho celular que está acá en la membrana de la neurona y que hace como un gancho para que la acetilcolina baje. Por eso tenemos que actuar sobre el complejo SNARE, para que no deje bajar a la acetilcolina. Pero también hay otros péptidos que actúan de otra manera, extraneuronal, como el pentapeptide 3. Entonces, si unimos los dos péptidos que actúan por diferentes mecanismos, vamos a tener una acción más interesante, más sinérgica, más antiarrugas.
Y hay una estrella de los últimos años en cuanto a productos cosméticos, que es el glistin, que es un neuroprotector epidérmico, o sea, preserva la sensación neuronal, pero además restaura el sistema nervioso inmune cutáneo. Esto es, si nosotros tenemos neuronas en un cultivo y le cortamos el cultivo, esas neuronas se van a ir deteriorando, perdiendo y no van a poder seguir conectándose entre sí. Mientras que si nosotros, en lugar de que cortamos el cultivo, pero le agregamos glistin, va a poder seguir funcionando como neuronas que se van uniendo para pasarse información. Y esto es muy interesante. Esta molécula estrellita tiene función a nivel sensorial, a nivel del sistema de defensa, de la barrera epidérmica, del crecimiento capilar y de la pigmentación de la piel. Entonces es un beneficio global, ¿sí? Entonces podemos hacer con neurocosméticos una opción para mujeres y para hombres. Podemos ponerle el glistin que hablamos recién y el cerilesine, que es otro péptido que mejora la comunicación dermis-epidermis, para usar durante el día, y el otro es con el Leofacil, que son los dos péptidos que vimos recién, con efecto botulínico para usar durante la noche. ¿Cuál sería la diferencia que vamos a ver en el producto para hombre y en el de mujer? El de mujer va a ser en emulsión y el de hombre va a ser en gel. Simplemente porque a las mujeres nos gusta más la forma cosmética emulsión y a los hombres es como que se sienten engrasados, prefieren la forma gel, ¿sí? Bueno, esto es muy interesante, presten atención. Alistin es un activo cosmético que se empezó, digamos, a estudiar para las pieles diabéticas. Ustedes saben que las pieles diabéticas sufren un proceso de envejecimiento precoz, es decir, que la piel del diabético tiene más años que la piel de la misma persona si no fuera diabética. Entonces, los últimos, digamos, lanzamientos de todas las grandes firmas contienen alistin, porque se les vio la excelente acción que tiene. Y ahora les voy a contar de esto. Nosotros sabemos que las radiaciones ultravioletas van a atacar a nuestras membranas celulares, que las vemos acá diagramadas como estas pelotitas, ¿sí? Son dos capas, una bicapa, pero ¿qué pasa? Este sería un efecto directo. Esta membrana, la membrana que es atacada por la radiación ultravioleta, a su vez también puede producir otros daños. ¿A través de qué? De radicales libres que se desprenden de la membrana celular. Y esto ya sería un efecto indirecto de la radiación solar. Y este efecto indirecto puede ir a perjudicar el ADN, ¿no? Produciendo procesos de cancerización, de muerte celular, de apoptosis, de células quemadas por el sol. Entonces, este alistin es un activo que actúa no solo sobre los efectos directos de las radiaciones ultravioletas, sino también de los efectos indirectos. Entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a proteger y también reparar, porque no solamente puede actuar como preventivo, sino una vez que el daño ya está instalado, lo puede reparar. El alistin, el nombre químico es la de carboxicarnosina, que es una enzima que nosotros tenemos en nuestro organismo para protegernos de este tipo de daños, pero que es una enzima muy lábil, que se destruye fácilmente y que entonces generalmente no alcanza a actuar lo suficiente. Lo interesante de este anti-age es que va a actuar sobre las proteínas, y las proteínas es uno de los principales mecanismos en donde se ve el envejecimiento. Cuando nuestras proteínas se ven afectadas, cuando muchas proteínas de nuestro organismo se ven afectadas, entramos en enfermedad. Entonces esto sería un preventivo de enfermedad, ¿no es cierto? Se destruyen principalmente las proteínas por qué sistemas, por oxidación,
por glicación, que lo vamos a ver ahora, y por glicoxidación, que sería la unión de ambos sistemas, oxidación y glicación. Entonces, ¿qué es la glicación? Es el entrecruzamiento que se produce entre nuestras fibras. Si hablamos de la piel, sería, por ejemplo, colágeno y elastina. ¿Con qué? Con las moléculas de azúcar que están en nuestro organismo o que incorporamos. Ya todo lo que sea hidratos de carbono, todo lo que sea azúcares, dulces, por eso los diabéticos, como tienen un exceso de glucosa, sufren más glicación y tienen un envejecimiento acelerado. Entonces se produce un entrecruzamiento entre el colágeno y la elastina. ¿Y qué pasa? Se quedan rigidizadas al entrecruzarse y ya no pueden tener la misma flexibilidad y no pueden comportarse como necesitamos que se comporten las fibras. Si nosotros vemos aquí fibras de colágeno combinadas con azúcares, no sé si se ve bien la pantalla, pero acá tenemos algo bastante lábil, bastante claro, y a medida que va marcándose la combinación con los azúcares, este colágeno inicial termina así, como un pedazo de pasta oscura que no nos sirve para nada. Entonces, ¿qué hace la listin? Puede dos cosas: puede inhibir la glicación, o sea que no suceda esto, y si ya sucedió, puede reparar el daño volviendo a convertirlo en una fibra como estaba antes. Se dice que la listin es una sustancia que se inmola a sí misma. ¿Por qué? Porque toma el azúcar para dejar libre el colágeno. Entonces se perjudica la listin, pero deja libre el colágeno. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces esta sería otra estrellita de los últimos tiempos, porque previene la glicosilación, también actúa sobre la quelación de metales, produce genoprotección, estimula las sirtuinas T3, tiene actividad antiinflamatoria, es deglicante, o sea que una vez que ya se produjo la glicación puede deshacer el daño deglicándolo. Entonces se comporta como antioxidante, antiglicante y además anticarbonilativo, o sea, contra las especies libres del carbonilo. Casi un marido ideal. Bueno, un test en vivo sería, por ejemplo, acá tenemos arrugas de labio a nariz y arrugas de frente a día 0, con un placebo, es decir, con una crema que no contenga listin, y a día 28 cómo mejora habiendo utilizado el producto conteniendo el activo alistin. Bueno, ¿qué otras necesidades cosméticas tenemos a la tercera edad? Avísenmelo rápido, chicas, por favor. Las células madres vegetales. Las células madres que ya hoy un poquito también me ayudó la doctora avanzando con esto. Nosotros sabemos que nuestras células madres persisten durante toda la vida, pero como todo lo que pasa en nuestro organismo, con la edad el número de estas células va a disminuir, la actividad también va a disminuir. Entonces, la renovación de nuestras células madre de la epidermis o de la dermis va a ser más lenta, va a ser menos eficiente y nos va a conducir a una piel envejecida. Nosotros los humanos tenemos dos grandes grupos de células madre, que serían las embrionarias, que son aquellas que después de la fecundación, y las adultas. Cuando estamos hablando de las embrionarias se puede llegar a todas las otras células madre de todo el organismo. Cuando hablamos de las adultas, no, son selectivas. Si son células madres cardíacas van a reparar y revitalizar el tejido cardíaco. Si son de la sangre lo mismo, si son del pulmón van a reparar el pulmón, pero no así por ahora, porque ya se está estudiando la manera de sacarles el linaje y que puedan servir para otros órganos. Por ahora nos movemos con esas. La incorporación de la tecnología de células madre en los cosméticos es muy prometedora porque
nos trae de vuelta la vitalidad. En el caso de la epidermis sería de la epidermis y del cabello, de la dermis lo mismo. Las células madres en nuestra epidermis están en la capa basal, aquí abajo, dentro de otras células que tenemos en la capa basal. Las células madres conforman más o menos un 2% de todas las células que están en la capa basal. Y aquí, las primeras células madres vegetales que se empezaron a usar para la revitalización de las células madres humanas epidérmicas fueron las que se llaman Malus doméstica. ¿Se acuerdan que hoy hablé de una manzana doméstica? Bueno, ahí me había picado el bichito. Entonces, ¿por qué se empezó con esas manzanas? Porque esto viene de la Segunda Guerra Mundial, de un árbol del 1800, del siglo XVIII, de antes, que se criaba en Suiza y que se vio que era muy longevo, que las manzanas se podían mantener durante mucho tiempo, cosa que por lo general no es posible. Después de mucho tiempo de la guerra, un laboratorio suizo se acerca hasta esta localidad en donde está este árbol de Malus doméstica, cuyo nombre botánico es Woodviller-Stadtfauler, es muy complicado, y ven que solamente hay 7 árboles, o sea que no era mucho lo que podían estudiar. Entonces optaron por replicar los árboles utilizando células madres de esos 7 árboles con una tecnología de la Universidad de Harvard que es para replicar células vegetales. La diferencia que tienen con nosotros es que las plantas, con un pedacito se puede conseguir toda la planta y nosotros no. O sea, cada pedacito sirve para su pedacito, cada naranja con su media naranja o manzana con su manzana, en este caso. Bueno, es muy fácil decirlo así porque lo pongo en 3 pasos, pero en realidad es un proceso bastante complicado. Lo que se hace es una herida en el árbol, se cultiva, se diferencian completamente lo que sean las células madres, las cuales se rompen, se separan la parte liposoluble de la hidrosoluble, se liposuman y tenemos nuestro activo. Y por supuesto después hubo que hacer todos los estudios para ver si eran compatibles y si realmente actuaban sobre nuestras células madres epidérmicas. Y los estudios demostraron que sí, que el fluido del interior de estas células vegetales tiene componentes que ayudan a proteger y mantener la función de nuestras células madres humanas, en este caso epidérmicas, y este activo ganó un premio a la innovación. Este es un videíto de la empresa suiza que provee el activo, en donde nos da una idea más o menos de cómo es, ¿no? Dice que actúa sobre el envejecimiento de la piel y que se investigó gracias a esto que decíamos que se podía estoquear, conservar. Se saca una piecita de la planta y se forma ahí una herida al hacer ese corte, en donde empieza a crecer muchas células y a eso se le llama un callo. Está lleno de factores epigenéticos, es decir, no son de los genes, pero que están relacionados con nuestros mismos genes. Y esto lo que hace es revitalizar aquellas células que están desvitalizadas, que ya no pueden dividirse para seguir generando nuevas células. Aquí tenemos un estudio en vivo en donde se dieron en 20 voluntarios que el 100% de los sujetos tuvo una disminución significativa y visible de la profundidad de las arrugas, conteniendo solamente en ese caso Malus doméstica al 2%. Yo lo recomiendo al 5%, que es el máximo que recomienda también este laboratorio suizo, que es el que elabora el activo, y combinarlo con silicio, con urea, con alantoína, filtro solar en un suero. Y pasamos a las células madre, pero de la dermis. Nunca se habla de las células madre de la dermis.
¿Y por qué? Porque no se sabía dónde estaban. Hace pocos años recién se supo dónde están esas células madres y que un pool de esas células madres de nuestra dermis se encuentran en la papila dérmica. Hay un nicho de pool, aquí lo ven un poquito más ampliado, ven el folículo piloso que entra dentro de la dermis y aquí está la papila, aquí hay un nicho de células madres dérmicas y que tienen características especiales que expresan un gen, se crecen de diferentes en esferas en 3D, por supuesto inducen la formación de folículos pilosos y de fibroblastos. ¿Qué hacen nuestras células madre dérmicas? ¿Para qué nos sirven? Para dar firmeza, para dar elasticidad a la piel, pero también para la cicatrización de las heridas y para regenerar continuamente nuestro tejido dérmico. Bueno, un nuevo activo, que ya contó la doctora, se obtuvo a través del árbol de argán. El árbol de argán, ustedes saben que es un árbol en peligro de extinción. Solamente crece en Marruecos, en un lugar a lo largo del desierto del Sahara, donde hay un parque nacional con el nombre de esta planta, porque es en el único lugar en el mundo en donde vive, en donde habita, en donde crece, y donde las tribus berebere que vivían ahí en la época ya de los dinosaurios estaba el árbol de argán, o sea que esas tribus lo utilizaron para todo, para comida, para limpieza, para belleza, para masaje, para combustible, para todo. Entonces, bueno, el árbol estaba casi en peligro de extinción, por lo cual se vuelve a hacer lo mismo que el mismo sistema de la Universidad de Harvard para vegetales en peligro de extinción, como era la Malus domestica, en este caso el argán. Malus domestica recibió su premio para las células madre epidérmicas en el 2008 y en el 2012 el argán para las células dérmicas. Acá se hizo un estudio a 2 meses y se vio cómo aumenta la... sí, pero tiene que manejarlo. De acá no se puede, para atrás o para adelante. Bueno, se hizo una imagen ultrasonido y se vio cómo aumenta la densidad. Entonces, eso nos da una idea de que se revitalizaron las células madres. Ay, gracias. Bueno, este es un esquema para que vean la epidermis, el folículo piloso que entra en la dermis, el pool de células madre, de nuestras células madre dérmicas, en la papila. Y bueno, las células madre de argán protegen y vitalizan nuestras células madre dérmicas. Un pequeño videíto también de el laboratorio Mivel de Suiza, que es el que provee el activo, que en este caso revitaliza las células madres de la dermis, no de la epidermis. O sea que lo podemos usar como complemento. Los dos productos, uno para la dermis, otro para la epidermis. Aquí muestra cómo toman nuestras células madres de la papila, las cultivan y crecen en esferas 3D, y eso verde que vemos es un gen marcador, el SOX2 que habíamos hablado, que lo marcan también nuestras células madres. Ese sería el fruto del árbol de argán. Del brote se hace una herida. En esa herida, como cuando nosotros nos herimos, van otras células al salvataje, se forma una formación de un callo, ese callo se cultiva, se diferencian las células madres y se separa lo que es óleo soluble de lo hidrosoluble, se encapsulan liposomas para que a través de la piel se tenga más facilidad el activo de ingresar y llegar a nuestras células madre dérmicas, donde vemos que se revitalizan
los fibroblastos para producir colágeno y elastina. Bueno, un producto podría tener este activo al 0,5%, que es lo que en este caso, el otro era el 5, este es al 0,5, lo que nos dice el laboratorio suizo que tenemos que utilizar, y lo podemos combinar con silicio, con argireline, con Flash Ten Plus, que es para un tensor, y con protector solar. También podemos hacer una crema con el aceite de argán, ya no sería con las células madres, sino con el aceite que se extrae de las semillas del argán para favorecer la barrera cutánea. Y esto sí le podemos agregar aceite de almendra, manteca de karité, urea, vitamina E, aloe vera, rosa mosqueta, todo lo necesario para una persona de la tercera edad que tenga problemas con su barrera epidérmica, aunque también, por supuesto, si no llegó a la tercera edad y también los tiene, los puede utilizar. Otras necesidades cosméticas, y con esto ya es lo último, porque ya también habló la doctora de esto. Al envejecer, la piel se vuelve más fina, pierde firmeza, tiende a descolgarse debido a la gravedad, y el tejido adiposo de nuestra facial disminuye. Se redistribuye ¿hacia dónde? Hacia depósitos viscerales, hacia otras zonas. Miren, tenemos el hígado graso, tenemos grasa entre las vísceras. Bueno, la grasa se va distribuyendo con los años y entonces deja de actuar como tejido de soporte para la piel, cambia la morfología. Generalmente no nos gusta cómo cambia, pero bueno, podemos hacer cosas, por suerte, para ir modificándolas, tanto en forma médica como en forma cosmetológica. Y esto sería lo que llamamos el envejecimiento estructural. Vemos una carita joven con los compartimentos llenos de grasa, la piel, los adipocitos bien gordos, y en la persona mayor ya estos compartimentos no tienen tanta grasa, y entonces vemos como los adipocitos están muy chiquitos, la dermis está con muy pocas fibras, la barrera dermoepidérmica está aplanada, y ya en la epidermis se empiezan a notar las arrugas. Se hizo un estudio sobre arrugas nasogenianas, que después lo vemos, y bueno, es un poco lo que sería un lipofilling-like, o sea, esa inyección de grasa autóloga que usan los cirujanos plásticos. Nosotros lo podríamos tratar de ayudar con un producto cosmético que aumente la grasa. Inclusive, como comentaba la doctora, muchas veces uno pone grasa, injerta grasa, pero con el tiempo hay un 30% aproximadamente que se pierde, y si ponemos un cosmético que nos ayude a que no se pierda, va a quedar por más tiempo mejor esa persona con si lo ponemos en pómulos como mostraba, se va a disminuir el surco nasogeniano. Bueno, ya hay muchos productos en el mundo, especialmente con adifiline. En Argentina tenemos un producto que tiene los dos activos que se salieron al mercado para esto, son muy nuevos, uno es 2011 y el otro es 2002. Y ambos fueron ganadores del premio Plata y Oro en la innovación. La novedad mundial, como dije, como actúan por distintos mecanismos, se pueden poner los dos activos y vamos a tener una mejor acción. Podemos generar una crema con un efecto lipofiller, que en inglés sería relleno de grasa, en donde ponemos el adipofil y el adifiline, que son los dos activos, y le agregamos el cerilecine, que es péptido redensificante, epidermosil, que es un silicio, que es un silicio con un ácido hialurónico de muy bajito peso molecular para que pueda penetrar a través de la piel, y también vamos a agregarle Dimae para mejorar el efecto tensor que queremos, ¿no?, de esta zona. El adipofil es un aminoácido, la L-ornitina,
y se presenta en una forma de delivery en lugar de liposomas se presenta en forma de ionosomas. Los ionosomas serían una nueva generación de deliveries y ¿qué tiene de diferente? Que tiene una cobertura liposomada, aquí dentro vamos a tener la ornitina, y sobre esa cobertura liposomada tenemos una otra cobertura que tiene una parte lipófila y otra hidrófila de polisacáridos. Entonces esta doble cobertura lo que hace es que tenga un target más preciso. La L-ornitina va a estar dentro y desde acá vemos en un estudio que se hizo para verificar si realmente estos activos tenían esta acción. Bueno, vemos por ejemplo después de tratar con 0,2% solamente de adipofil, notamos que aumenta el tamaño de 165 a 182 y además estos adipocitos que se ven como medio anémicos, acá se ven bastante rojos. Rojos porque se pone un aceite de tinción rojo que marca la grasa, entonces podemos distinguirlo, no es porque el adipocito adentro sea rojo. Y esto es lo que se vio como fotografía. Vemos que levantando el pómulo con grasa se disimula el surco nasogeniano, que también se puede poner aquí para que se rellene de grasa. Ese es solo con adipofil. Y el adifiline es un péptido, es un hexapéptido que hace lo mismo que el otro, estimula los lípidos, la adipogénesis, o sea, hace crecer los adipocitos chiquitos, los preadipocitos en adipocitos grandes, pero por otro mecanismo de acción. El otro era ionosomas con un aminoácido y estos son péptidos, un péptido que también se hicieron estudios y se vio que en 14 días hay un 12% de aumento de volumen en la morfología en 3D del paciente tratado. Y la verdad es un porcentaje bastante interesante para el poco tiempo. Ahí está. Bueno, esta era la fórmula que vimos antes. Entonces esto sería como un filler light, un relleno, como un relleno, un farmacosmético que el profesional lo puede usar en su consulta y recomendarlo para uso domiciliario porque realmente es necesario que lo use todos los días. Esto va a regenerar la grasa, contrarrestar la flacidez y también para aquellos pacientes que el médico les haya hecho un proceso mínimamente invasivo o como un relleno, ya sea de grasa, de ácido hialurónico o una cirugía o quiere complementar un área, como las mamas o los glúteos, también lo puede utilizar. Y lo último que nos queda es la luminosidad y el envejecimiento. Sabemos que en la tercera edad la piel se ve mucho menos luminosa, imagínenselo porque el láser se quedó sin pila, me parece. Entonces se refleja de otra manera la luz y ahí nos damos cuenta de que como que pierde transparencia, no tiene la misma transparencia de la piel joven. La luz ingresa cuando ya hay una arruga y se refleja como una sombra. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos en los productos pigmentos soft focus, que lo que hacen es meterse aquí adentro del surco como para disimularlo, como para que no aparezca el surco, para que la luz cuando ingrese no se meta hasta aquí abajo y se refleje de una manera más juvenil, digamos, porque no tiene el surco que la va a hacer notar. Esto es importante en el caso de las BB Cream porque, bueno, fueron pensadas en el primer momento para calmar y reparar la piel, pero últimamente se le ha adicionado muchos activos para ejercer, digamos, alguna acción específica, que puede ir desde un anti-age, desde un despigmentante,
desde muchísimas sustancias que nos interese que la persona los use todo el día, y como el BB Cream tiene color de maquillaje, es protector solar, lo puede utilizar todo el día como si fuera un maquillaje, y además tiene las partículas soft focus que van a hacer disimular las arruguitas. Entonces, por ejemplo, un despigmentante que tendría la BB Cream que usó la doctora Rolandelli sería Chroma Bright, que es una molécula de las más novedosas de última generación, porque no solo es despigmentante, sino que es fotoprotector, que es algo realmente muy diferente. En general los despigmentantes necesitan que uno les agregue fotoprotector aparte, además, que igual se lo agregamos, por supuesto, a la BB Cream, que tiene características humectantes, antiinflamatorio, antiirritante, que se comporta como maquillaje y con pigmentos soft focus, como antioxidante por la vitamina E. Los pacientes lo usan diariamente y el profesional lo puede utilizar como final de tratamiento para que te vaya bella. Bueno, ¿alguna duda? Si no hay dudas, les agradezco mucho la atención. Y si tienen alguna duda que surja después, lo podemos hablar después. Gracias.